SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, acuerdo y desacuerdo con los camioneros. Este ha sido el sonido de la protesta de los camioneros durante los últimos 7 días. Su impacto se ha notado en los grandes mercas, que han llegado a reducir el 50% de las mercancías que reciben, en los supermercados, que no han tenido desabastecimiento, pero sí roturas de stock. Han faltado productos puntuales en momentos puntuales de precipitación general por comprar. Y hoy el Ejecutivo anuncia un acuerdo con la Mesa del Transporte, un acuerdo por el que se va a bonificar con 500 millones de euros a los transportistas. Nos hemos comprometido a aplicar esa bonificación en el gasóleo profesional, una medida que a grosso modo ahora ya calculamos que va a tener un impacto en torno a los 500 millones de euros. El acuerdo fundamental contiene 3 puntos. El primero, una bonificación adicional de 500 millones de euros. El segundo, la devolución del gasóleo profesional, que se hacía hasta ahora de manera trimestral, ahora se hará de manera mensual. Es decir, se inyecta dinero en los camioneros, el que ya recibían cada 3 meses, cada mes, para evitar que tengan problemas de tesorería, para que puedan seguir operando. Y además, tercera clave, se va a publicar un índice semanal de precios. Con todo esto se pretende apagar la protesta. Pero la protesta no está aquí. La protesta reclama una bajada de los carburantes, es decir, que se toque el impuesto de hidrocarburos. Y el Gobierno, hoy, la ministra de Fomento dice: vamos a aplicar una bonificación en el precio del gasóleo profesional para que esta medida tenga un impacto real y efectivo y vaya directamente a los transportistas de este país. Así que, de momento, no se baja el precio del carburante. Eladio Meizoso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y la clave a partir de aquí es que dicen los que no han firmado todo esto, los que han estado protestando, porque el acuerdo, exactamente cómo se detalla, ¿qué líneas tiene? Pues son básicamente las que tú has expuesto ya y que ha expuesto de forma sintética también la propia ministra. Bonificación del precio del gasóleo profesional, pero sin aclarar en qué cuantía, es decir, cuántos céntimos se rebajarán por litro de gasóleo o qué porcentaje del precio del gasóleo. Solamente se ha detallado que la cuantía total será como de 500 millones de euros, pero también de forma aproximada, que los detalles se darán a conocer el próximo viernes al Comité Nacional del Transporte y que a partir de ahí se aplicaría, pero tampoco se sabe si, como se ha llegado a decir, podría ser con carácter retroactivo o si entrará en vigor el próximo 1 de abril. Tampoco se ha dicho de forma muy explícita cómo se piensa financiar, aunque la ministra sí ha dicho, sin aclarar mucho más, que tendrá que ser vía presupuestos del Estado. La escuchamos. Nosotros solo tenemos una manera de financiarlos, y los presupuestos generales del Estado sirven no solo para reflejar los gastos, sino también los ingresos, ¿no? Y por lo tanto de eso dependemos. En principio concretaremos los detalles este próximo viernes. Y tampoco se sabe de qué manera se va a aplicar, si va a ser a todos los profesionales del transporte, es decir, camiones de pequeño porte, taxis. Nos dicen los asistentes a la reunión que esto no se ha especificado todavía. Así que todos pendientes del próximo viernes, en que, según el compromiso de la ministra, llegarán todos los detalles, pero ya el Comité Nacional del Transporte ha dado la bienvenida a esta oferta de la ministra. También la principal patronal, CTM, que tiene más del 50% de la representación, pero claro, está por ver qué deciden las patronales más pequeñas y, sobre todo, como decías, las bases que ahora mismo están secundando el paro, aunque inicialmente no perteneciesen a la plataforma que lo ha convocado. Pues esto lo he hecho. Bonificación de 500 millones, devoluciones mensuales en lugar de trimestrales y publicación de índices semanales. Esto lo he hecho.
¿Por qué no se han bajado los impuestos? Fuentes del Ministerio de Hacienda dan dos argumentos para los dos impuestos que se pedían tocar. El primero era el impuesto de hidrocarburos. Y ese impuesto, se dice en Hacienda, está ya en el nivel mínimo que permite la directiva europea. Es decir, hoy por hoy, dice Hacienda, Bruselas no permite bajarlo. Para bajar el impuesto de hidrocarburos hay que autorizarlo en Bruselas y aplicarlo después en España. Así que lo que dice el gobierno es, a la espera del próximo día 25, ver si eso se da luz verde o no. Y después se hablará. Pero por el momento no baja ese impuesto de hidrocarburos. Tampoco el impuesto de el valor añadido, el IVA. Y el gobierno justifica aquí el no en lo mismo. Primero, la directiva europea marca a qué precio se paga el IVA de la gasolina. Esto no lo decide ningún gobierno nacional. El 21, 10 o 4% al que pueden tributar está pautado por Bruselas, y Bruselas exige que los carburantes paguen al 21%. Así que el gobierno dice no se puede rebajar este IVA, salvo que el viernes cambie de criterio Bruselas. Y da un segundo argumento, además. Hacienda dice, e incluso si se baja, eso no garantiza que esa bajada llegue a los transportistas, porque el Ejecutivo dice, cuando se ha rebajado el IVA en ocasiones anteriores, los transportistas no lo han visto, se lo han embolsado las grandes petroleras. Nadia Calviño decía, en cualquier caso, que se llega a tiempo, que el gobierno español no llega tarde. Literalmente dice: la mayoría de Estados miembros han ido anunciando algunas medidas, pero en la mayoría de los casos estas medidas entrarán en vigor el 1 de abril. Es decir que, en este sentido, el paquete de medidas que estamos preparando estaría alineado con la entrada en vigor de las principales medidas, por ejemplo, en el caso de Francia. Y ahora mismo esta es la situación. España anuncia medidas también a partir del 1 de abril, pero de una cuantía muy diferente a las del resto de Europa. España anuncia 500 millones de bonificación. El último país en bonificar este fin de semana ha sido Austria. Ha anunciado 2.000 millones en subsidiar los costes energéticos para sus ciudadanos. Lo anunciaba el ministro de Finanzas, Magnus Brunner. Ja, die Gespräche zwischen den Finanzministern der Europäischen Union stehen natürlich ganz im Zeichen diciendo der que Ukraine-Krise. las conversaciones entre los ministros de Finanzas de la Unión Europea han jugado un papel muy importante y que de momento se aprueba un primer paquete de 1.700 millones y otro de otros 500 adicionales después. Así que los 500 millones de España quedan muy cortos y muy lejos de los que aplica Austria o de los 4.400 millones que aplica Italia. Italia ha anunciado dos cosas. Primero, una subida de impuestos a sus compañías energéticas del 10% a las compañías que ganen entre octubre de 2021 y marzo de 2022. Y segundo, una rebaja de 25 céntimos el litro hasta finales de abril, anunciaba Mario Draghi. Interveniamo con questo provvedimento per aiutare cittadini e imprese. Se interviene, se dice, con la disposición de ayudar a ciudadanos y empresas ante los aumentos de la energía, con especial atención, se dice, a las familias necesitadas. Son 2.200 millones en Austria, son 4.400 millones en Italia y más de 2.000 millones en Francia, donde Macron anunciaba que se pretende ayudar y mejorar la situación de los ciudadanos, porque se están viviendo días en el que el plan de resiliencia del primer ministro ha quedado corto, admitía el propio Macron. Así que ahora mismo lo que tenemos son cuantías muy superiores en los demás países que las que acaba de aprobar España. Esto puede significar que lo anunciado hoy sea solo el principio, porque incluso en países que no necesariamente están vinculados a este régimen fiscal, como el Reino Unido, se está presionando para gravar a las compañías de gas con impuestos o para bajar estos combustibles. Ocurría en el Reino Unido. Lo decía el canciller de Finanzas del Reino Unido, Rishi Sunak. Que dice literalmente que
todos los pasos que se han dado para sancionar a Rusia no son sin coste para este lado del movimiento, para este lado de la trinchera. 9.000 millones de libras, 9.000 millones es lo que plantea el Reino Unido como apoyo y como ayudas frente a los 500 que ha aprobado España. Ahora mismo este es el paisaje y la pregunta es, ¿y a partir de aquí qué? José Ignacio Conde Ruiz, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Complutense de Madrid, subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada de FEDEA. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bonificación de 500 millones de euros, una revisión, una devolución mensual de la bonificación para los carburantes y la publicación semanal de índices. ¿Cómo lo leen? Bueno, yo creo que yo soy más partidario de llevar a cabo acciones o medidas más específicas, ¿no? Porque al final, estamos en una situación complicada, con problemas fiscales, y al final, si haces bajadas generalizadas, por ejemplo, de la gasolina o de la energía, pierdes lo que sería el impacto de la señal de precios sobre la demanda, y entonces al final los agentes, pues quizás consumen más de lo que debería. Yo prefiero que sean ayudas específicas, que las ayudas vayan a los colectivos más necesitados, familias vulnerables, empresas que están pasando con dificultades, y es posible que claro, todo esto de los camioneros del transporte pues están viendo muy mermadas sus ingresos, aumento de costes, y yo creo que las ayudas deben ir destinadas a ellos, pues porque los recursos al final son escasos y hay que priorizar. Austria había gastado 2.000 millones, Italia 4.400, Francia 2.200, España dice 500. ¿Esto implica que va a haber más? ¿Nos quedamos cortos con esto? Pues es la verdad que no tengo ahora mismo información para valorarlo, pero es verdad que si esas son las otras cifras, pues seguramente pues estarán valorando la situación, y seguramente si se queda corto tendrán que ir ampliando, ¿no? Yo creo que la situación ahora es complicada. No va a ser una solución definitiva porque Javier, al final estamos en esto por un motivo, ¿no? Y es parar la guerra con Putin, y no, digamos que no se puede hacer magia, ¿no? En economía lo sabemos, ¿no? La solución pasaría por mirar a otro lado, dejar a Putin hacer lo que quiera y nosotros pues volver otra vez a restablecer todo, pero ese no es el camino, porque, y yo me siento, creo que es una decisión acertada, pues hay que parar los pies a este individuo, y al final pues el coste para nosotros pues va a ser también duro, es decir, las medidas que hemos impuesto y autoimpuesto para ahogar financieramente a Rusia pues nos van a suponer costes, y esto no lo vamos a poder evitar, lo vamos a poder amortiguar. Yo creo que ahí van las medidas, ¿no? Pero tampoco hay que engañar a la opinión pública haciéndole creer que se pueda solucionar todo, ¿no? La solución pasaría por mirar por otro lado y dejar que masacren a Ucrania, y eso para mí sería un error, y por lo tanto yo creo que también hay que estar la opinión pública preparada para entender que estamos en una guerra, que la guerra es económica, pero que también tiene sus costes. Le pido que no se retire, le voy a preguntar enseguida por el otro pacto de hoy, el que se empieza a negociar, el pacto de rentas, pero las ayudas a los transportistas pueden ser las primeras, no las únicas, porque hoy también han pedido ayudas los autónomos, lo han hecho. Una situación límite como la que tenemos Eduardo Abad, de UPTA, necesita decisiones rápidas y eficaces. En primer lugar, lo que le pedimos al Gobierno es que baje el 50% del IVA de los hidrocarburos. Lo ha hecho Lorenzo Amor, de ATA. Exigimos ayuda inmediata a todos los autónomos que se están viendo en estos momentos afectados muy duramente por los incrementos de los precios de la energía, los precios de los carburantes. Y no lo han hecho todavía los consumidores, pero no tardará, porque los precios del alimento están subiendo de tal manera que la cesta de la compra también se disparará, más de la que ya lo ha hecho. El precio del trigo ha aumentado un 21% en un mes, la cebada un 33% en un mes y los fertilizantes un 40% en un mes. Todo, absolutamente todo, está tan carísimo. Todo carísimo, muy, muy caro. La verdura, por ejemplo, muy cara. El pan, por ejemplo... Que la petición de los agricultores es la primera, la de los consumidores será la próxima en llegar. Las frutas, verduras, sí, pescado, sí, ya lo noto. El doble, el pescado está... Todo esto es lo que ahora mismo tenemos sobre la mesa, sectores afectados que piden asistencia, que piden ayuda. La respuesta del Gobierno hoy está siendo la de un pacto para repartirnos esta factura, la factura no de una guerra, la de Putin, sino dos, también la sanitaria. Lo ha planteado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Me gustaría invitar a los agentes sociales a lograr un pacto de rentas, un gran acuerdo de país que proporcione... Lo ha planteado también el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Desde el Banco de España hemos defendido una especie de pacto de rentas entre los agentes sociales que evite una espiral
de incrementos de salarios, precios. Y lo han aceptado también los sindicatos. Unai Sordo hoy. Nosotros lo que estamos planteando es que debiera haber un acuerdo a 2 o 3 años donde el incremento salarial que pudiéramos pactar este año, que no va a estar cercano a la inflación, no es realista que con inflaciones por encima del 7% se plantee ese incremento salarial en el cortísimo plazo, pero que sí en ese plazo de 2 o 3 años se pudieran, a través de lo que llamamos las cláusulas de revisión salarial, garantizar que cuando se salga de esta situación de crisis, cuando la economía repunte, esperemos que lógicamente cuando termine la guerra, la invasión injustificable de Ucrania por parte de Rusia, se recuperaran estos salarios a lo largo de este ciclo de 2 o 3 años, ¿no? Alejandra de la Fuente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y esto es lo que se ha comenzado a negociar ya con los agentes sociales. Esto es lo que hoy se ha presentado esta tarde, un pacto de rentas por el que los salarios se empobrecen este año y recuperan poder adquisitivo a partir del siguiente. Pues efectivamente, Javier, hoy de nuevo se han reunido el Gobierno con los agentes sociales para seguir avanzando en este conocido pacto de rentas con el que se pretende poner freno a las consecuencias de la crisis derivada de la inflación, de la guerra de Ucrania y de la subida descontrolada de los precios. El objetivo en materia salarial es que los sindicatos y los empresarios consigan llegar a un acuerdo para una subida salarial que permita que los trabajadores no sigan perdiendo poder adquisitivo, pero con la suficiente cautela para no caer en una espiral inflacionista. Desde hace unas semanas, las patronales y los sindicatos están negociando el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva para elevar durante los próximos 3 años los salarios de los trabajadores. Como la subida no va a ser tan alta como la inflación para evitar caer, como te decía, en una espiral inflacionista, para los sindicatos es fundamental que en el acuerdo se recojan cláusulas de revisión salarial. Por el momento seguimos sin saber el porcentaje de esta subida, aunque sí conocemos el porcentaje de la inflación, que estaba en un 7,6% en febrero. Hoy mismo el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha asegurado que para que los trabajadores no sigan perdiendo poder adquisitivo es importante que además del pacto de rentas se llegue a un pacto energético y también a un pacto fiscal que en vez de bajadas de impuestos generalizadas contemple ayuda a los colectivos más vulnerables. Así que este pacto de rentas, gracias Alejandra, desemboca también en esto, petición de ayudas a los consumidores. Y una clave aquí. De momento, los trabajadores ya han perdido poder adquisitivo. Solamente en 2021 los salarios subieron un 1,2. Los precios subieron un 6,5. Esto es 2021. A día de hoy, los convenios colectivos prevén una subida del 2,5% en los salarios, pero es que los precios están en el 7,6%. En castellano, somos un 5% más pobres en un año. Un 5%. Y no todos somos más pobres. Las empresas del IBEX han obtenido beneficios récord en 2021. 58.543 millones de euros. Solamente 7 empresas del IBEX 35 registraron números rojos. Así que el reparto está siendo desigual y la pregunta es cómo se logra un pacto de rentas cuando las empresas tienen un margen que no tienen los salarios. ¿Cómo se logra eso, José Ignacio Conde Ruiz? La idea es complicado, pero por ejemplo, si tú observaras en un sector determinado que los márgenes empresariales están aumentando, pues eso es una clara señal de falta de competencia en el sector. Es decir, se están aprovechando entre ellas de alguna forma colusoria pues para no competir. Aquí la Comisión Nacional de la Competencia sí que tendría que estar muy encima, pero muy muy encima con sanciones y velando porque esto no ocurra, porque eso sí que sería lo peor, ¿no? Es decir, que los trabajadores hacen el sacrificio, no suben los salarios y al final se traslada igual a los precios porque las empresas aumentan, deciden trasladarlo todo a precios y deciden no bajar los precios y simplemente aumentar sus márgenes porque los trabajadores han hecho el esfuerzo, ¿no? Esta es un poco la estrategia, yo creo, a seguir y es que no va a quedar otra, Javier, porque al final esta subida de los precios tan elevados de la energía pues nos hace más pobres a todos, porque los consumidores tenemos que dedicar más a pagar la energía, las empresas tienen que dedicar más también a un input productivo como es la energía, y al final pues hay que repartir un poco entre todos este hecho de que somos menos ricos, ¿no? O somos más pobres. Es concebible que los salarios, siendo transparentes, se ajusten rápido, las empresas y sus márgenes, siendo algo que puede disimularse más en el balance, no lo sufran. ¿Es concebible que este pacto de rentas no sea un pacto, sino que sea un recorte de salarios simplemente? A ver, si hay competencia en el sector, se puede garantizar que al competir entre ellas, si una empresa decide no bajar precios, la otra empresa que sí lo hace les va a robar la demanda. Entonces, si hay competencia, este riesgo es menor. Es verdad que hay sectores que no lo están siendo tantos
tanto, y aquí es un problema, pero un problema ya que veíamos que viene de antes, ¿no? Yo creo que tenemos que ser conscientes de la importancia que haya competencia, que las empresas compitan y que, por lo tanto, pues estos organismos reguladores que queremos que sean independientes y que la gente no les presta mucha atención y piensa que son cualquier cosa, son claves para que funcione bien la economía, y en una situación como esta es clave para evitar que todos estos esfuerzos al final no sirvan para nada. Pues José Ignacio Conde Ruiz, subdirector de FEDEA, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, buenas noches. De momento, estas son las primeras medidas. La gasolina sube, el gas sube, la luz sube. Los precios no han subido, pero bueno. El viernes se reúne la Unión Europea y habrá que ver si autoriza más. Pues ahora te llegan perfectamente a 50. De los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.